Déjenme ir buscando la clase. Déjenme esperar que empiece a grabar. Ok, perfecto. Díganme si se observa. ¿Pueden observar el...? Sí, profe. Ok, Sí, perfecto. Entonces, miren, ya vimos lo que fue la unidad 1 de principios bacteriológicos y esterilización. Este es el módulo 3 de asistente dental. Entonces, hoy vamos a trabajar, o toda esta semana, hasta el domingo, vamos a trabajar la unidad 2, que corresponde a esterilización como tal. Entonces, en este módulo, vamos a ver todos los métodos de esterilización que existen para poder, pues, desinfectar el instrumental. Habíamos hablado en el módulo pasado de las diferentes enfermedades que existen, dígase de origen viral, de origen, vamos a ver, ayúdenme, de origen viral, ayúdenme un poquito. Podemos ver también la contaminación cruzada, que sería del suelo, la vegetación, el aire. Vimos la contaminación cruzada. Realmente la contaminación cruzada puede darse, como tú acabas de decir, del suelo, del aire, pero realmente se da básicamente entre paciente y paciente, entre paciente y odontólogo o operador, entre odontólogo y paciente. O sea, ¿por qué hago la relación entre paciente odontólogo y odontólogo paciente? Porque puede ser que el odontólogo es el que esté contaminado y contamina al paciente. Como puede ser, el paciente llegue ya con la contaminación y contamine al odontólogo. O puede ser que ese paciente que yo entré, el número 1, contamine al número 2 que viene detrás. Y así sucesivamente, y por ahí se arma la cadena. Bien, vimos la contaminación cruzada y las enfermedades por virus. ¿Y qué más? Conceptos de virus y bacterias, hongos y esporas. Concepto de virus, bacterias, hongos y esporas. ¿Qué más vimos? ¿Sí? También vimos las vías de la contaminación cruzada, que suelen ser la respiratoria, la digestiva, dérmica y no me acuerdo la otra. La otra era la vía Paren- parenteral. Parenteral. Exactamente, parenteral. Muy bien. Entonces vimos las enfermedades virales o por virus, las enfermedades Por hongos, por hongos, las enfermedades infecciosas, por virus, por hongos, infecciones protozoos. bac- por bacterias, por protozoos. Me falta una. Por esporas. No, las esporas, no, las esporas es como una variante de las bacterias, por así decirlo. Vamos a decir que una bacteria un poco más resistente, pero vimos las virales, las infecciosas, las bacterianas, la de origen bacteriano, las que son por hongo, las protozoarias, y no hablamos de meramente de los parásitos, sino que lo mencionamos así. No sé si se acuerdan, pero bueno, esas fueron vimos un sinnúmero de enfermedades, que incluso hicimos el quiz, ¿se acuerdan? Y vimos muchas de ellas. Entonces,
Ya sabemos todos los tipos de enfermedades que pueden aparecer dentro de un área clínica y lo que se puede dar, como vimos, la infección o contaminación cruzada, ¿verdad? Que se puede dar producto de que todas esas enfermedades que vimos que se dan dentro de una consulta odontológica y con eso sumándole una mala higienización. Entonces se puede dar lo que es la contaminación cruzada, que se puede dar por diferentes vías. Me la mencionaron también vía respiratoria, vía dérmica, vía parenteral, etcétera. Vía oral también. Entonces, ¿alguien me sabe decir qué entiende por el concepto de esterilización? ¿Han escuchado esa palabra, esterilización, alguna vez? ¿Me escuchan? ¿Se me fueron? ¿Están ahí? Es como Sí, limpieza, profe. profe. Es como, es como un método que se utiliza para desinfectar los documentos. Ok, alguien me dijo limpieza, alguien me dijo desinfectar instrumentos, alguien me levantó la mano que no la vi. Que se trata de limpiar y lavar los instrumentos, como de quitarles todas las bacterias. De lavar y limpiar los instrumentos para quitarle todas las bacterias. ¿Qué más? ¿Entienden por esterilización? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Sí? Es un procedimiento físico de eliminación de los microorganismos que tienen un objeto. Es el procedimiento físico que se utiliza para la eliminación de los microorganismos que tiene un objeto. Muy bien. ¿Qué más? ¿Alguien más quiere dar su opinión? Ok, vamos a continuar. Vamos a ver que ese proceso de esterilización, o sea, todo lo que ustedes han dicho es real. O sea, es la eliminación, es la limpieza, es un método que se utiliza para la eliminación de todas las bacterias que tienen un objeto. Eh, Cada una de las definiciones que ustedes han dicho son buenas y válidas. Entonces, alguien me hablaba de la limpieza de los instrumentos. Entonces, dentro del proceso de esterilización pasa por un sinnúmero de etapas. No es que yo cojo los instrumentos luego de haberlo utilizado con el paciente y lo meto en la máquina que vemos aquí, que se llama autoclave, que es esta que está en la imagen. No es que yo cojo después que terminé de trabajar con ese paciente y lo entro directamente aquí. Ese proceso de esterilización, o sea, ese método pasa por un sinnúmero de etapas, de procesos para llegar a lo que es la esterilización total o la eliminación total de todos los microorganismos, bacterias que se encuentran dentro de ese objeto o instrumento dental. A ver, ¿quién me ayuda un poquito a leer? Miren, esta es la primera fase, ¿sí? No vi quién me levantó la mano, pero la que me levantó la mano me puede ayudar. Jos Catherine. Ayúdame, Jos Catherine. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí. Ok, yo pregunté que quién me podía ayudar a leer un poco. Yo, profe, si te quiere. Ok, dime, Stephanie, cuéntame aquí, léeme aquí esta parte. En limpieza, empezamos. Ajá. Limpieza es la eliminación física de la sangre, fluidos corporales o cualquier otro material extraño visible, polvo o suciedad de la piel o del objeto animados. Inanimados. Es necesario limpiar concienzudamente con agua y detergente
Los cepillos dentales son duros y adecuados para eliminar el material orgánico de los equipos y instrumentos. Con este paso se eliminará la mayoría de los microorganismos hasta un 80%. Ok, déjalo hasta ahí. Entonces, dentro del proceso por el que tienen que pasar ese instrumental, a eso que se refiere con objeto inanimado. Inanimado quiere decir que no se mueve, o sea, no tiene vida propia. Ustedes saben que son instrumentos metálicos, plásticos, de diferentes materiales que utilizamos para trabajar con el paciente. Entonces, esos objetos tienen que pasar por un proceso de limpieza primero. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando vamos a esterilizar un objeto, ya sea plástico, ya sea metálico? Lo primero que hay que hacer es lavarlo con detergente, con agua, con jabón. Eso es lo primero que hay que hacer. Entonces, a eso que se refiere el proceso de limpieza. Se dice que con el simple hecho de tú lavarlo, ya sea con jabón y con agua solamente, jabón, agua y un cepillo, se elimina hasta un 80% de esos microorganismos, no todo, un 80% de los microorganismos que se encuentran dentro de ese objeto. Ahora bien, esto no quiere decir, ay, pero ustedes dicen, pero ya con agua y jabón tiene. No, porque dije el 20%. Resulta que ese 20% que falta para completar el 100% de ese objeto limpio, ese es el 20% más difícil de eliminar, que tiene que pasar por otro proceso riguroso para poder lograr lo que es el proceso completo de la esterilización. Ya eliminamos con el simple hecho de lavarlos y fregarlos bien, ya eliminamos un 80%. Vamos a decir que una buena limpieza de los instrumentos, ya llevamos, vamos a decir que la mitad de la pelea ganada en cuanto a la esterilización, porque no ganamos nada con, vuelvo y les repito, utilizar un instrumento en boca de un paciente, llenarlo de sangre, etcétera, 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 entrarlo en un esterilizador, eso no te garantiza a ti que ese objeto esté limpio, porque imagínense esterilizar o calentar un objeto que esté lleno de sangre y no pasarlo por el proceso de limpieza. Ustedes se trabajarían con un instrumental, aunque pasó por el proceso de esterilización, no pasó por el proceso de limpieza, estaba lleno de sangre, pero se esterilizó. Se supone que se murió todo con la esterilización, con el método de calor, por ejemplo. Se eliminó todo. ¿Ustedes se trabajarían con un objeto así? No. No, profe. No. Es que, No. sí. ¿Alguien me iba a decir algo? Bueno, entonces les decía que nadie se trabaja con, o sea, si ustedes no se trabajarían, pues no pongan a un paciente a trabajarse con un objeto así. Ya por ahí yo necesito que ustedes vayan creando esa conciencia de higiene y de ese protocolo que hay que llevar para poder lograr lo que es una esterilización al 100%. Lo que quiere decir que cada proceso que se agota, o sea, cada proceso que se utiliza para la esterilización hay que agotarlos todos. Yo no me puedo volar ningún paso, porque un paso que yo me vuele no me garantiza a mí que esa esterilización sea una esterilización total, esté al 100% esa esterilización. Porque, por ejemplo, si yo utilizo el instrumental y lo paso directamente al esterilizador, pero no lo pasé por el proceso de limpieza, ya hubo un 80% del proceso que yo me volé. Y que no, ese instrumento no te garantiza que esté al 100% limpio, ¿verdad? Entonces, vamos meramente a lo que es esterilización. Otra persona que no sé, Stephanie, que me ayude. ¿Sí? Yo, maestro. Ok, voy a ampliar un poquito más. ¿Ahí se ve mejor? Sí. Ok. Esterilización. Término genérico que significa la eliminación de todas las formas del material viviente, incluyendo bacterias, virus, esporas y hongos. Por lo general, incluyen sistemas de calor o radiación. Constituyen el procedimiento a seguir con los instrumentos invasivos, instrumental quirúrgico y material
que va a ser introducido al cuerpo del paciente. Ok, déjalo hasta ahí. Entonces, vimos que parte del proceso de esterilización está la limpieza o higienización de los instrumentos, ¿verdad? Entonces, ya meramente los pasos a seguir en cuanto a los métodos a utilizar, vemos que cuando hablamos de esterilización estamos hablando de un sistema que utiliza calor o radiación. Ya los de radiación ahora mismo, en la actualidad, por la radiación que emiten, o sea, por las toxinas que le emiten al cuerpo humano, no se están utilizando. Se utilizan más los de calor. Ahora vamos a ver, ahora con los métodos de esterilización, cuál nos conviene en un caso o en otro. Yo, Catherine, ¿verdad? Que me estaba leyendo. No, maestra. María del Pilar. Sígame, María del Pilar, excúsame, que me parecieron las dos. Métodos de esterilización. Esterilización por medios físicos. Puede conseguirse por calor o por radiación. Lámparas de rayos ultravioleta comúnmente han resultado no ser efectivas contra VIH. El sistema de elección de estomatología es la esterilización por calor húmedo o seco. Calor húmedo. Emplea la esterilización por vapor saturado a presión en autoclave. Es el método más efectivo y de menor costo para esterilizar la mayoría de los objetos o materiales. Si se realiza correctamente, requiere una temperatura de 121 Celsius Ajá. a 1.5 atmósferas por 15 minutos. Calor Ok. seco. Ujú. Sí, puede seguir. Suba encima, ahí. Ahí. Ajá. Se logra por conducción de calor desde la superficie externa del artículo hacia las capas internas. Los microorganismos mueren por quemadura lenta de sus proteínas. Demora más que la esterilización a vapor. El calentamiento es más lento sin humedad. Usar este método solo para artículos que puedan soportar una temperatura mayor de 160 grados Celsius en un tiempo no menor de 60. Las agujas y los instrumentos con bordes cortantes, como limas para endodoncia, agujas de sutura, deben esterilizarse a temperatura no mayores a los 160 grados Celsius. Mayores temperaturas disminuyen el filo de los bordes cortantes. Se recomienda contar el tiempo recién a partir del momento que se alcanza la temperatura deseada. Se recomienda las siguientes relaciones de temperatura por tiempo. Ok, aquí hay un cuadrito a eso que se refiere, pero dice 60 minutos. Si voy a esterilizar en 60 minutos, tengo que ponerle 170 grados Celsius. Y si voy a esterilizar en 120 minutos, entonces debo de ponerle 160 grados Celsius. Eso es en el caso del calor seco. Entonces volvemos atrás para explicar un poco. Ustedes dirán, ¿qué es lo que está hablando María del Pilar? Entonces hablamos de lo que era la esterilización como tal, de que en ella se pueden eliminar las bacterias, virus, esporas y hongos, ¿verdad? Entonces, para que se lleve a cabo el proceso de esterilización, yo le decía ahorita cuando comenzamos, que existen métodos de esterilización. Esta es una esterilización por medios físicos, lo que quiere decir que yo necesito de un aparato, de un equipo para yo poder llevar a cabo ese método, ¿verdad? O sea que con el simple hecho de yo lavarlo, no es un método físico, vendría siendo un método químico. ¿Por qué?
porque utilizo jabón, agua, que son cosas líquidas. Ahora físico necesito una maquinaria para poder llevar a cabo ese proceso. Entonces, en los métodos de esterilización por métodos físicos, le decía ahorita que se utilizaba con mucha frecuencia el de radiación, o sea, el de radiación con lámpara de rayos ultravioleta. Esos, por las mismas radiaciones que emitía, o sea, y los daños nocivos, o sea, los daños que causaba al cuerpo, se dejó de utilizar y por no ser tan efectivos contra, por ejemplo, los virus de VIH. Yo le decía en clases pasadas que el virus del VIH es tan simple, tan, vamos a decirlo así, tan débil, que cuando salía del huésped no era dañino. O sea, que podía una gota de sangre caer y a los 5 segundos de haber caído ya ese virus dentro de esa gota de sangre está muerto, porque fuera de su célula, fuera de su huésped, él no era dañino. Ahora, cuando está dentro de un cuerpo que está dominando porque es mayor en cantidad, porque hay mucho virus esparcido, ahí sí, él es potente y fuerte, pero fuera del cuerpo no es tan fuerte. Entonces, por esa razón se dejaron de utilizar los métodos de radiación. Entonces, ¿dónde yo quiero que ustedes se me concentren? En lo que es el calor húmedo y calor seco. ¿Con qué se come eso? Miren, el calor húmedo también utilizamos, o sea, utilizamos una máquina, mírenla aquí, es esta que se ve aquí arriba. Esa máquina que ustedes ven aquí se llama autoclave. Entonces, esta máquina trabaja con calor húmedo. ¿Qué quiere decir calor húmedo? Que aparte del calor, o sea, del caliente que emite la máquina, también emite un vapor. Y por eso es que ustedes ven que esta asistente dental está entrando todos los instrumentos en una fundita. Si se fijan en la imagen, en esta imagen se ve que tiene una funda. Y es porque cuando se emite el calor y se emite el vapor, los instrumentos se mojan. Por eso es que se llama calor húmedo. Porque a esa maquinaria que ustedes ven ahí se le echa un líquido que se vaporiza y el vapor se convierte en gotas de agua cuando está dentro de aquí esa maquinaria. Si observan más detalladamente la imagen, aquí se ven como unas gotitas de agua que se ve húmedo esa maquinaria por dentro. Esa maquinaria trabaja así. Se han hecho estudios y se ha determinado que esta es la maquinaria más efectiva para el proceso de esterilización, porque te ahorra costos, porque esteriliza en menor tiempo. Pero eso de menor tiempo va a depender también de la marca. Ustedes saben, la casa fabricante, la marca que fabrique este tipo, porque vienen de diferentes marcas. Así como vienen los vehículos, que vienen Toyota, que vienen Kia, que vienen Sonata, que vienen qué sé yo qué. Así mismo vienen estas maquinarias de diferentes marcas. Entonces va a depender de la marca y de la casa fabricante, o sea, de quién fabrique este tipo de autoclave, va a depender el tiempo. Cada casa comercial en su manual te dice el tiempo que necesita ese instrumental para poder ser esterilizado. Entonces, este tipo de maquinaria tiene, vamos a decir que la desventaja, que inmediatamente tú entras un instrumental a esterilizar, no puedes, el proceso tiene que seguir hasta el final. O sea, dígase que si tú pusiste, si la máquina dura 1 hora, por ejemplo, vamos a suponer que dure 1 hora trabajando, haciendo el proceso de esterilización, o sea, su calor húmedo, trabajando en calor húmedo, dura 1 hora, no puedo parar el proceso inmediatamente lo haya iniciado. El proceso tú lo inicias y la misma maquinaria lo para solo. O sea, tú no tienes que estar pendiente. Ella tira un pito, ya cuando tira el pito, entonces es que está listo el instrumental. Es como cuando ustedes ponen un pastel al horno.
O al horno no, podría ser al microondas. Ustedes ven que el microondas ustedes lo gradúan y le ponen 30 minutos. Entonces, es muy difícil. Bueno, el microondas se puede abrir luego de haber puesto, pero hay algunos que no te lo permiten, que hasta que no termine los 30 segundos que tú le pusiste para calentar ese alimento, no te permite abrir la puerta. Entonces, eso le pasa a este tipo de maquinaria, que luego de tú haber puesto por el tiempo que necesita para poder estar esterilizado, tiene que esperar que todo el proceso pase, que esa hora pase para poder abrirle la puerta, para poder utilizar este instrumental que está ahí dentro. Ni puedes entrar nuevo instrumental, porque no te permite abrir la puerta. O sea, viene con una puerta de seguridad. Entonces, te ahorra costos porque te esteriliza en menor tiempo, pero te ahorra costo en tiempo, pero gasta más luz. O sea, que esa desventaja tiene con relación al calor húmedo. Aparte de que no se puede abrir la puerta y se puede poner más instrumental si se te olvidó algo, tiene que esperar que todo el proceso termine. Y tiene que comprar fundita para esterilizar, que eso es un costo extra también durante el proceso de esterilización. Tiene la ventaja que tú puedes entrar cosas plásticas y no se derriten. Va a depender de la calidad del plástico, lógicamente, pero puedes entrar cosas plásticas porque a trabajar con calor húmedo, o sea, que no es tan caliente, 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 sino que trabaja tanto a vapor como con caliente, que entra por todos los espacios de ese instrumental, te permite, como te va calentando y enfriando a la vez, te permite entrar cosas plásticas sin que se derritan. Lógicamente va a depender de la calidad del plástico. Y como va dentro de una bolsita para esterilizar, que se utiliza, te protege un poquito más las cosas plásticas. En este caso, el calor húmedo y el autoclave, que fue la imagen que vimos ahorita, tiene esa ventaja con relación al calor seco. Entonces, el calor seco es otro método físico de esterilización. El calor seco parece como un horno de una estufa. Un horno que ustedes lo abren y lo cierran cuantas veces ustedes quieran. Ustedes le ponen unos grados a ese horno. Así mismo se llama, hasta hornito. Así mismo le decimos en el área de odontología también, horno seco. Así le decimos, porque parece un horno. Un horno de una estufa, pero lógicamente sin las hornillas arriba, un horno solamente. Entonces, ese hornito tiene una resistencia muy parecida al que tiene la estufa también, una resistencia que son las que se calientan para darle ese calor. Este tiene la desventaja de que no se puede poner nada plástico porque se derrite, porque trabaja a más grados Celsius que el calor húmedo, trabaja a mayor temperatura. Bueno, tiene la ventaja que tú puedes abrir y cerrar cuantas veces ustedes quieran y entrar al instrumental y eso, que ustedes quieran dentro de la estufa seca. Tienen que tener cuidado con la cantidad de grados que le ponen, porque por ejemplo, este se puede graduar. O sea, viene como si fuera, ustedes ven cómo viene la estufa, que viene cuando uno le enciende el horno, que viene con los grados que uno quiere ponerle, que 300 grados Celsius, que 400, que 500, así mismo viene este hornito seco. Casi siempre viene, lo máximo que viene es a 200 grados, 250 grados Celsius. Y tú decides, dependiendo de la cantidad de grados, qué cantidad de minutos le das a ese instrumental. Por lo regular, como el proceso de calor es más lento, por eso es que te da la tablita y te especifica que los minutos empiezan a contar a partir de que el horno se calienta. O sea, puede ser que tú lo enciendas el horno y no empiece a calentar de una vez. Ustedes se dan cuenta que en las mismas estufas, cuando ustedes ponen a hornear un pavo o a hornear, la estufa dura un ratico para calentar. Por lo regular, siempre que hace la receta dice que lo prenda el horno
15 o 10 minutos antes de entrar lo que vas a entrar al horno para que esté bien caliente cuando tú vayas a entrar a pasar por el proceso del horno lo que tú estás cocinando. Entonces, eso mismo sucede con el horno seco. Puedes encenderlo antes de iniciar el proceso de esterilización para que vaya calentando. Entonces, ya cuando esté caliente puede entrar el instrumental, pero viendo las quemaduras que da ese horno, yo les recomiendo a ustedes que apagado, entren en el instrumental y luego lo enciendan, aunque tengan que ponerle 15 minutos más, porque así ustedes se aseguran de que no se van a quemar. Porque imagínense en ese horno caliente ya, entrar un instrumental que tienen que organizar para que no se le caiga, para que no se le queme. Entonces, que ustedes lo entren con el caliente. Entonces, lo recomendable es entrar todo el instrumental con el apagado y luego entonces ustedes lo encienden. Si para ustedes poder agotar el proceso de esterilización son 60 minutos a partir de que ya está caliente, que ya alcanzó los 160 grados, porque él según va calentando, hay una pantallita con los números que va a ir aumentando el grado. Ustedes se van a dar cuenta de cuántos minutos tarda ese horno en empezar a calentar como va. O sea, en empezar a calentar en los 160 grados Celsius. Si ustedes ven que dura 15 minutos para subir de 0 a 160 grados Celsius, entonces ustedes le ponen 15 minutos más a los 60 minutos. Serían 75 minutos. También, o sea, viene con dos manecillas, una para graduar la cantidad de grados Celsius que tú quieres ponerle al instrumental y otra para graduar los minutos que tú quieres que dure ese proceso de esterilización. Esa es la ventaja que tenemos de aquí, que si calentó antes o subió rápido, tú puedes sacar los instrumentos antes. Que no tiene como el autoclave que esperar que él solo agote el proceso. O sea, la estufa seca tiene la ventaja de que tú puedes abrirla y cerrarla cuantas veces te quieras. Y colocarme instrumental, esterilizar, que se te olvidó, lo que sea. Lo único que no puede colocar nada plástico en el calor seco, porque sabe que no va a aparecer, se te va a derretir. Y aquí hablaba de que, por ejemplo, los instrumentos cortopunzantes, como las agujas, la lima endodóntica, no se pueden entrar en el calor seco, porque pierde se ponen voto, o sea, que no cortan, para que ustedes me entiendan mejor, no corta, porque pierde el filo cuando se pone a altas temperaturas. ¿Sí? ¿Alguna? Para mí que se me encendió el micrófono sin querer. Ah, está bien. ¿Alguna pregunta, duda hasta ahora? ¿Todo claro? ¿Me escuchan? Sí, profe. Ok. Sí. Me preocupa cuando ustedes no me contestan, porque entiendo que no están entendiendo nada. Entonces, ¿me escuchan? Sí, profe. Ok. Entonces, aquí dice, después del enfriamiento, sacar los instrumentos sueltos con pinzas o tenazas estériles y envasarlos en recipientes cubiertos igualmente estériles. Esto es con relación al calor seco. El enfriamiento, o sea, lógicamente hay que esperar que ese instrumental se enfríe para poder ser utilizado, porque no lo van a entrar en la boca caliente al paciente, ni mucho menos el odontólogo lo va a agarrar caliente, ni ustedes tampoco. Entonces, ¿cómo conservar el proceso de esterilización? ¿Cómo luego de que ese instrumental, porque instrumentamos 25 espejos, 25 exploradores, 25 pinzas? Entonces, luego de haberla esterilizado, no podemos dejarla en el esterilizador porque tenemos que seguir esterilizando lo que falta. Entonces, ¿cómo conservamos el proceso de esterilización? Guardando ese instrumental o en cajas metálicas, que de seguro alguno de ustedes la ha visto, o guardando ese instrumental en cajas
plásticas. Las cajas plásticas, lógicamente limpias y estériles, conservan el proceso de esterilización, para que ustedes tengan una idea. Entonces, lógicamente, si lo vamos a entrar en objetos plásticos o en cajas plásticas, tienen que estar, ese instrumental tiene que estar totalmente frío, porque si no va a haber problema. Entonces, una manera de almacenarlo es en recipientes, ya sea metálicos o plásticos. Esos son los bien tapados, lógicamente, bien tapados. Esos son los métodos que nosotros utilizamos para conservar la esterilización, para que no se pierdan, porque lógicamente, luego de que ese instrumental está esterilizado, que está limpio, si lo dejamos afuera, agua, sol, sereno, viento y a merced de todas las bacterias que tenemos en el consultorio, que están en el aire, lógicamente ese instrumental se va a volver a contaminar. Entonces, una manera de poder conservar esa esterilización es guardándola en cajas, ya sea plásticas o metálicas. Métodos de esterilización. Aquí hay un cuadro simplificado que nos habla de los métodos, medios y opciones. Hablábamos del físico, que teníamos el calor seco, el calor húmedo, como el autoclave o a vapor saturado, el calor seco, que yo le decía que se le dice horno. El líquido todavía no lo hemos visto, lo vamos a ver más adelante. Yo creo que al final de esta guía o al principio de la otra, no recuerdo bien en cuál de las dos guías está, el método líquido. O sea, el físico es calor húmedo, calor seco. Entonces tenemos el líquido, que es inmersión en glutaraldehído, eso es un químico que se utiliza. Inmersión en ácido paracético, ese es otro químico que se utiliza. Y químicos gas, como gas de óxido de etileno. ¿Qué le digo? Es más como para el área quirúrgica, donde hacen cirugías mayores. Por ejemplo, cirugía como cesáreas. En el área de quirófano, básicamente que más se utiliza, más que en el área odontológica como tal. Ya esto sí, este es el que ustedes van a ver con más frecuencia en los centros odontológicos, el glutaraldehído. Yo lo uso, a mí me fascina. Y ese es el que ustedes van a ver con mucha frecuencia. Yo les decía que el método líquido, les decía ahorita, es a base de químicos. Entonces, ¿cómo funcionan estos químicos? Esos químicos es que luego de la limpieza del instrumental, que fue el primer paso que vimos de esterilización, la limpieza, cuando fregamos los instrumentos con agua, con jabón, que eliminamos el 80% de la bacteria. Luego, 15 minutos antes de pasarlo por el proceso de esterilización, dígase, sea calor húmedo o calor seco, pasamos 15 minutos antes por esta solución. Uno prepara una cubeta con agua y va a depender, por ejemplo, aquí habla del glutaraldehído al 2%, va a depender de la concentración del glutaraldehído. El mismo galón en el que viene te dice qué tanto tienes que echarle de glutaraldehído con relación a la cantidad de agua que tú tengas, porque no se echa puro, sino se mezcla con agua, porque es muy fuerte. Y al ser tan fuerte, corroe, desgasta el metal. O sea, imagínense, de así de fuerte. Entonces, luego que se pasa por el proceso de limpieza, de 15 a 20 minutos antes de pasarlo por el proceso de esterilización, se pasa por este líquido que se llama glutaraldehído. ¿Qué le digo? No todos los centros de salud pasan de la limpieza a glutaraldehído.
A mí me gusta de manera particular, pero vuelvo y le repito, no todos lo hacen y se vuelan este paso, porque como dicen, bueno, yo con el agua y con el jabón eliminé un 80% de las bacterias, si pongo a esterilizar, elimino el otro 20% que falta. Miren, a mí me gusta tanto el glutardehído que si leen su posología, o sea, si leen las indicaciones y lo que contiene y cómo trabaja este químico, dice, lógicamente yo no me confío, pero dice que hasta en un 80% o más de un 80%, dice que si dura, por ejemplo, ese instrumento, en vez de 20 minutos antes de esterilizar, dura 6 horas. O sea, dígase que usted deje los instrumentos de un día para otro. Se dice que es tan fuerte que cumple casi con los mismos pasos del calor húmedo. O sea, es como correspondería casi a lo mismo que entrar un instrumental en un autoclave o en una estufa seca. Correspondería durar 6 horas de glutardehído. Lógicamente eso va a depender de la concentración y casi siempre el galón en el que viene te da las indicaciones y te dice si se puede utilizar o no. Entonces, por ejemplo, hay objetos que se pueden esterilizar en glutardehído. Por ejemplo, a mí particularmente, yo no me confío de ninguno de estos dos métodos para poner cosas plásticas, porque la calidad del plástico, o sea, yo a veces no sé qué calidad de plástico es buena hasta que lo meto en el esterilizador y me doy cuenta que se derritió y ahí me doy cuenta que entonces no es tan buena la calidad del plástico. Pero yo para evitarme ese tipo de problemas, por ejemplo, las cubetas con las que se toma impresión, ustedes la van a ver más adelante, a mí me gustan plásticas porque le molestan menos al paciente. Entonces, yo no la puedo pasar por ninguno de estos dos métodos porque la cubeta que por lo regular venden en los depósitos, el plástico no es tan bueno, se rompe como con mucha facilidad. Entonces imagínense, si eso es en la mano de uno que se rompe, no digo yo cuando la pase por uno de estos dos procesos, se van a quemar, se van a derretir. Entonces, ¿qué hago yo? Que preparo este líquido y la dejo 6 horas ahí. Y ya yo sé que esa esterilización o esa cubeta está totalmente estéril y no va a tener ningún problema que yo la utilice con otro paciente sin ningún inconveniente. Todo lo plástico que yo no pueda entrar, ya sea en el autoclave o en el horno, que no confíe por la calidad del material, no confíe en ello, entonces la paso por este proceso, por un glutardehído. Yo preparo una cubeta tapada, o sea, con su tapa, no que la dejo abierta a la intemperie, porque el mismo material con el oxígeno se va oxidando. O sea, yo puedo preparar un glutardehído que me puede durar, qué sé yo puedo durar hasta 14 días utilizando el mismo líquido. Lógicamente uno lo cambia un chin antes, porque va a depender también de la cantidad de agua que uno le ponga. Pero dura varios días, tú puedes utilizarlo hasta 14 días, el glutardehído, entrarlo en una cubeta que tenga su tapa y puede colocar ahí o dejar de manera permanente ahí todo lo plástico y solamente cuando lo vayas a utilizar sacarlo. Y ya tú sabes que permanentemente eso está esterilizado ahí, que no tiene ningún tipo de bacterias. Y está lavado, limpio y listo para utilizar. Pero en el caso hipotético que yo decida pasar mi instrumental por este proceso, yo tengo que enjuagarlo, el instrumental, enjuagarlo y luego secarlo bien. Porque si directamente de este proceso lo paso por el autoclave o el esterilizador, el instrumental se quema. Se quema el instrumental y se daña porque se le queda una mancha pegada que eso no hay quien se lo quite.
porque este proceso es fuerte, este proceso por el que pasan los instrumentos. Entonces, al ser tan fuerte, yo tengo que quitarle parte de ese líquido con agua, lo paso nuevamente por agua y luego lo seco bien. Todo el instrumental que va a ser entrado, ya sea a calor húmedo o al calor seco, tiene que ser secado correctamente. Si quedó una gotita de jabón, una gotita de agua, una gotita de glutaraaldehído, ese instrumental de manera automática se quema. Ustedes se van a dar cuenta cuando estén trabajando que ustedes se van a dar cuenta que el instrumental se quema. Entonces ya ustedes saben por qué fue que no lo secaron bien. O le dejaron alguna gotita de jabón o del mismo glutaraaldehído. ¿Quién me ayuda aquí con los factores que influyen en la efectividad de la esterilización? ¿Sí? Factores que influyen en la efectividad de la esterilización. El número de microorganismos. A mayor número de microorganismos que se tengan al inicio, mayor tiempo para eliminar la población entera. Influencias ambientales. La presencia de materia orgánica regularmente inhibe la acción de antimicrobianos químicos. Microorganismos localizados en biopelículas son difíciles de matar por biocidas, porque la actividad de este es dependiente de la temperatura de la reacción química. Los desinfectantes funcionan un poco mejor bajo temperaturas altas. Tiempo de exposición. Los químicos antimicrobianos suelen requerir un mayor tiempo de exposición para microorganismos más resistentes o endoesporas, esto con el fin de que sea efectivo. Características microbianas. Dependiendo de las características del microorganismo, se van a tener que usar diferentes métodos para poder eliminarlos. Ok, Técnicas déjalo de hasta ahí. Ok. Déjalo hasta ahí. Entonces, dentro de los factores que influyen en la efectividad, o sea, factores que no colaboran para que esa esterilización se complete, por así decirlo, va a depender del número de microorganismos, o sea, de la cantidad de bacterias. Como lamentablemente eso no lo sabemos, porque por ejemplo, yo le decía en clases anteriores que ustedes no pueden ver esos microbios, esos microorganismos que están, pero ustedes saben que existen, porque son reales. Y ustedes saben que tenemos que cuidarnos de ellos para no contaminar a nadie ni contaminarnos nosotros. Pero esos microorganismos existen, entonces va a depender. ¿Cómo ustedes pueden determinarlo? Dependiendo del procedimiento que vaya a hacer el odontólogo. Por ejemplo, no es lo mismo un paciente que se atienda para hacerse un empaste o una limpieza, no es la misma cantidad de carga bacteriana, de cantidad de microorganismos, a un paciente que vaya a hacerse una extracción. Ustedes saben que se ensucia más por la sangre, los fluidos, etc. Ustedes saben que dependiendo de la actividad que vaya a hacer el odontólogo, es la carga microbiana o es la cantidad de microorganismos que existen. Pero de todas maneras, no se confíen para ustedes, y siempre se lo digo en todas las clases, todos los pacientes están enfermos y tienen de todo, para que ustedes siempre se cuiden y no limpien un instrumento más que otro, y que no, yo no, no lo voy a limpiar tanto porque no está tan sucio. No, limpie todo por igual, independientemente de. Las influencias ambientales, la presencia de materia orgánica, por ejemplo, regularmente inhibe la acción de antimicrobianos químicos, por ejemplo, que yo le decía ahorita que no nos podemos volar ningún paso del proceso de esterilización. ¿Por qué? Por ejemplo, no podemos utilizar un instrumento, o sea, coger un instrumental que ya está utilizado
y en pasarlo, por ejemplo, por glutaraldehído, sin haberlo desinfectado, sin haberlo limpiado, ese instrumental, porque lógicamente ese glutaraldehído, por más bueno que sea, no va a trabajar al 100%, porque estamos hablando de que tiene que trabajar al doble para poder hacer su acción, y por más que quieran, no va a poder lograr el proceso de esterilización en los 15 o 20 minutos que uno lo deje antes de pasarlo por el proceso de esterilización, porque es un instrumental que está sucio, tiene materia orgánica, dígase, puede ser un pedazo de parte de la caries que se haya eliminado, puede ser parte de un diente que se haya quitado, puede ser un proceso quirúrgico, puede ser un hueso del mismo paciente, no va a trabajar igual. Sí, o puede ser también de los mismos materiales que utilizamos que se quedan pegados en el instrumental. Por más que yo quiera que ese agente químico me trabaje bien, no va a trabajar por el hecho de que tiene otros agentes, en este caso, materia orgánica, pegada a ese instrumental. El tiempo de exposición, también le decía ahorita que eso va a depender de la concentración en la que se encuentre el agente químico que vamos a utilizar. Por ejemplo, no es lo mismo pasarlo por un proceso químico o un proceso de esterilización, sabiendo uno que tiene que durar, por ejemplo, una hora, media hora. No es lo mismo yo esterilizar un instrumento en 15 minutos que esterilizarlo en media hora o en una hora. No es lo mismo, sabemos que no cumple con el proceso de esterilización. Ese instrumental no está limpio. Y va a depender de las características microbianas, dependiendo de qué tan fuertes sean. Por ejemplo, en el caso de las esporas, yo le decía que las esporas son las más difíciles de eliminar. O sea, yo puedo pasar un instrumental por glutaraldehído y lamentablemente las esporas de la única manera que se eliminan es pasándola por calor, ya sea húmedo o seco. O sea, el glutaraldehído por más bueno que sea, no me va a garantizar que las esporas en ese objeto se eliminen. Entonces, por eso es que te habla de las características, va a depender. Entonces, todos los procesos que nosotros utilizamos para llevar a cabo la esterilización no se deben de volar. Dígase, primero se lavan, se friegan, se desinfectan, luego pasa por el proceso de glutaraldehído, o sea, 15 o 20 minutos, ya con un instrumental previamente limpio y desinfectado. Y luego de eso, entonces pasa por un proceso ya sea de calor seco o calor húmedo. Ahí es que vamos a garantizar que la eliminación de, de todo ese material pues esté correcta. ¿Alguna pregunta con relación a los procesos que debemos de utilizar para esterilizar? ¿Alguna pregunta, duda? Hablé muy rápido, no entendieron nada, lo entendieron todo. Cuéntenme, ¿qué les pareció? Los escucho. ¿No me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Sí, se Ok, escucha. pues yo les pregunté que qué entendieron, que qué les pareció. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Sí. Sí. Todo bien, Sí, maestro. profe. Ok. Entonces, en resumen, ¿qué hemos visto en el día de hoy? ¿De qué hemos hablado hoy? Vamos a De la ver. Ahora esterilización. soy yo oídos. ¿Sí? De la esterilización, de los métodos de esterilización, del calor húmedo, calor seco, y de los métodos medios opciones. De los métodos medios opciones, como Ok. físico, calor húmedo, en autoclave, a vapor saturado, líquido,
inmersión en glutaro, ¿cómo es? Glutaraldehído. Ajá. Calor seco que al horno. O sea, eso me pareció interesante, profe, ahí el calor húmedo y el calor seco. Como que, no sé, voy a estudiarlo porque como que ahí me llamó la atención. Ah, ese tipo de proceso. Sí, ese tipo de proceso me llamó la atención ahí. ¿Qué más hemos visto en el día de hoy? Nada más vimos eso. Vimos, profe, lo que son los factores que influyen en la efectividad de la esterilización. Exacto. ¿Y qué más? Falta otra cosa que fue lo primero que yo hablé, que no me lo han mencionado. Concepto de limpieza y esterilización. El concepto de limpieza y de esterilización. O sea, el método, o sea, de utilizar la limpieza antes de pasar a lo que es el proceso de esterilización como tal. Sí, usted ha hablado de que la limpieza es la primera etapa donde se eliminan los restos, digamos que de sangre, fluidos corporales, etcétera. Y la esterilización ya es el proceso ahí donde se eliminan las bacterias, virus y hongos. Excelente. Sí, profe, usted dijo que en la limpieza se elimina el 80% de las bacterias, pero el otro 20% se elimina en la esterilización. Exactamente. El otro 20% se elimina dentro del proceso de esterilización. Ok, miren chicos, yo lo voy a dejar a ustedes tranquilos. Necesito que me lean la guía, la repasen, me comenten los foros. Yo les dejé, creo que fueron 2 foros en esta semana. Le dejé una tarea y la otra que habla, que dice práctica en el hospital. Recuerden que el domingo de la semana que viene vamos a estar en el hospital haciendo la práctica de todo lo que vamos a ver, o sea, en esta unidad 3, o sea, en este módulo 3, que son todos los procesos de esterilización, lo vamos a ver el domingo, si Dios lo permite. O sea, no nos vamos a dirigir a la fundación, sino que vamos a ir directamente al área de odontología en el hospital. ¿De acuerdo? O sea, quiero que lo tengan pendiente. No voy a hablar de la vestimenta porque ya he hablado varias veces de eso. Cualquier inconveniente que tengan, ustedes me avisan. Cualquier inquietud sobre la plataforma, sobre las tareas, etcétera. Necesito que el que no entienda, entonces ya me lo escriba de manera, ya sea por el grupo o privado, no tengo ningún problema. Traten por favor de ponerse al día, los que faltan, necesito que se pongan al día en la plataforma, no vamos a dejar las cosas para el último día. Recuerden que yo termino con ustedes creo que es en junio, que termino con ustedes, o sea, nos vamos a ver todo el mes de mayo, lo que queda de abril y creo que hasta la primera semana de junio yo estaré con ustedes. Ya de ahí en adelante inicia la otra profesora, que creo que va a estar con ustedes 2 semanas. Porque se tenía pautado terminar, era el 13 de junio, pero hubo 16 horas que el Infotel no contempló, que son Viernes Santo y el domingo. Perdón, 12 horas, que el Infotel no contempló, 16, sí. Viernes Santo, el domingo pasado, que eran 8 horas ayer, y el día 2 de mayo, que creo que el día 1, que cae domingo, lo movieron para el día 2 de mayo. Yo lo contemplé como un día feriado, pero hasta ahora no me han dado información de si se va a dar clase o no ese día, ¿de acuerdo? Yo cualquier cosa les aviso, porque falta mucho para el día 2 de mayo. Faltan como 15 días. Entonces, sí, el domingo de la semana que viene nos vamos a dirigir al hospital, ¿de acuerdo? Para trabajar entonces la parte práctica de este módulo, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta o duda con relación a eso? Profe, a la misma hora.
A las 8. Sí. Los voy a empezar a recibir. O sea, ustedes saben que no vamos a comenzar a las 8:08, pero vamos a estar ahí a partir de las 8. Sí, dígame, Jennifer. ¿Vamos a ir todos juntos en el mismo horario o usted hará dos grupos? No, vamos a ir todos juntos en el mismo horario. Ya no somos tantos, yo pensé que íbamos a ser 29, pero hubo algunos que se salieron del grupo. Entonces, en total somos 18, 19 conmigo. Entonces, todos, nosotros 18, 19 conmigo, vamos a ir al hospital. Vamos a hacer toda la parte práctica que nos corresponde. ¿De acuerdo? Con relación a la tarea de la práctica del hospital, yo les dejé un documento que está vacío. Solamente ahí dice, describa lo que hizo en la práctica y le enumera las prácticas que vamos a hacer. Habla de la práctica de la esterilización en autoclave, en estufa seca, en químico y las barreras de protección. Eso es lo que vamos a hacer, esa es la práctica que vamos a dar el domingo. ¿De acuerdo? Entonces, léanse la guía, que no voy a hacer preguntas, porque se supone que ya el domingo todo ese tema ya lo hemos dado y ustedes se lo saben. Entonces, el domingo yo voy a hacer preguntas sobre los procesos de esterilización que vamos a utilizar. Así que traten de estudiar la guía, lean bien, prepárense bien, que voy a hacer preguntas. Porque no lo voy a poner a hacer un proceso que ustedes no saben. Lógicamente, ustedes van a aprender lo que vieron en la teoría. Entonces, ¿cómo vamos a entregar el área práctica? Recuerden que para el área práctica ustedes se van a tomar una foto realizando el proceso y esa foto ustedes la van a pegar en un documento en Word y debajo de la foto van a describir o encima de la foto o arriba de la foto o al lado de la foto van a describir lo que hicieron en esa práctica. No me pongan la foto solamente, ni me suban una foto y ya. No, me van a subir, ni un collage me suban con toda la foto, sino me van a subir, o pueden subir en el mismo documento, en Word, un collage de todas las fotos y ahí explicar todo lo que hicieron. Así sí se lo acepto, pero no una sola foto en el área práctica y ya. Un collage con todas las fotos y no me dicen nada. Necesito que me describan, porque yo necesito saber si aparte de la foto, ustedes entendieron qué es lo que se hace en ese proceso. ¿De acuerdo? Entonces, ok. Entonces, lean la guía, repasen bien, nos vemos el miércoles, si Dios lo permite. Si tienen alguna pregunta o duda, entonces el miércoles las hacíamos. Traten de hacer las tareas, no me dejen todo para el domingo. Yo sé que la gran mayoría de ustedes estudia, trabaja, tiene familia y el internet también, yo sé que es un poquito difícil, pero vamos a hacer un esfuerzo. Porque yo sé que ya que ustedes hicieron el esfuerzo de estar en este curso, vamos a terminarlo con bien, ¿de acuerdo? Así que lo que faltan todavía por ponerse al día o lo que subieron la tarea extraviada, por favor, traten de que entre hoy y mañana yo pueda cerrar ese tema, pueda cerrar ese módulo. Que ya yo sepa que el módulo 1 está cerrado, o el módulo 2, perdón, que sería anatomía dental, que me faltan personas por subirme esa tarea. Profe, y lo que subieron la tarea extraviada, ¿usted le va a decir individual o se va a dar cuenta ahí mismo cuando vea que no le hayan calificado? Yo califiqué todo lo que ustedes han subido hasta el día de ayer, que subieron hasta, no sé lo que subieron hoy, no he visto, no he entrado a la plataforma hoy, pero yo califiqué ayer todos los foros, absolutamente todo califiqué yo ayer. Entonces yo necesito, y comenté todos los foros, que de hecho déjenme felicitarles a todos, porque en la parte del foro de nomenclatura, en grupos anteriores, yo tenía mucho problema con ese foro, porque nunca entendían la forma de aplicar el foro. Y yo vi que ustedes leyeron la guía y que buscaron realmente o sea, me comentaron lo que yo quería escuchar.
Entonces, o quería ver más bien. Entonces, todo ahí le fue muy bien en el foro de nomenclatura, que siempre tenía en otros grupos problemas con ese foro, porque siempre me comentaban otra cosa muy diferente a lo que yo le estaba preguntando. Pero con relación a las tareas, sí necesito que el que no, sí, por ejemplo, si ustedes se van a calificaciones ahora mismo y chequean en sus calificaciones, se van a dar cuenta las tareas que tienen corregidas, que ya ustedes supuestamente le entregaron. Entonces, la que le falta por corregir o por calificar, o porque están mal, me la subieron. Casi siempre lo que no le corregí fue porque la subieron extraviada. Lo que iba en el 1 lo pusieron en el 2 y lo que iba en el 2 lo pusieron en el 1. Y hubo alguien que me puso la misma tarea en una sola tarea, me la puso en 2 espacios diferentes. Que no, hay una de ellas que no corresponde al espacio en el que está. Entonces, cada quien sabe lo que llenó. Yo califiqué todo. Si hay alguien de los que están aquí que yo no le haya calificado y ustedes entienden que lo que subieron está bien, entonces ustedes me escriben privado. Para entonces yo ver si fue que yo me volé a alguien, pero yo revisé todo ayer y califiqué a todo el mundo, todos están calificados. No me faltó nadie. El que no tiene calificación fue porque no hizo la tarea o la subió al revés. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta?